con su artículo. Materiales compuestos de matriz polimérica usados para el blindaje de interferencia electromagnética. Muy bien, entonces este trabajo es de materiales compuestos con matriz polimérica. Es importante destacar que los materiales compuestos generalmente se componen de dos o más materiales de diferente naturaleza. En este caso, bueno, la matriz polimérica y con la adición de algún otro material, ¿no? Muy bien. Entonces es un artículo de no hace mucho, 2016, que para la investigación 5 años es nada. Entonces vamos con el resumen. Si quiere leer los primeros 3 renglones del resumen, adelante, por favor. Resumen. Este trabajo tiene como propósito revisar el estado del arte en la síntesis y caracterización de materiales de matriz polimérica reforzados con compuestos a base de carbón o ferritas para su uso como materiales atenuadores de interferencia electromagnética EMI. Muy bien. Entonces, ahí claramente expresa de qué se trata el material y para qué va a servir, ¿no? Esto es muy importante siempre en los artículos de ingeniería, ¿no? La aplicación práctica de lo que se pretende, ¿no? Y ya más adelante habla de cómo se emplean estos compuestos en material, en blindajes, transductores, etcétera, etcétera, ¿no? De manera muy práctica. Entonces vamos a continuar con el... Después vienen las palabras clave, que es muy importante. Síganle, por favor, abajo del resumen. Palabras clave: material compuesto, ferritas, carbón, atenuación electromagnética, blindaje electromagnético, resistividad, conductividad, magnetización. Bueno, estas palabras clave son muy importantes porque nos indican los conceptos que tenemos que comprender y cómo están aplicados en el artículo. Generalmente son referentes teóricos y precisamente son el punto, es para realizar en el protocolo el marco teórico, tienen que figurar los conceptos que son clave para comprender el tema de la investigación. Entonces, por eso es importante que consultemos fuera del artículo lo que cada uno de estos componentes, de estos conceptos significan, y pues en el trabajo debe ir una breve descripción de cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos la introducción. Este artículo no presenta numeración, sino son los subtítulos, ¿no? Y si leemos, está en 2 columnas. Por ahí, no sé si ustedes puedan localizar un número 1 cerrado entre paréntesis cuadrangulares, cuadrados. ¿Sí? ¿Lo observan? En la columna de la izquierda. Sí, profe. Entonces aquí, a partir del punto y seguido, donde dice la interferencia electromagnética, lea, por favor. Interferencia electromagnética EMI. Bueno. Sí, entre las principales problemáticas que pueden causar la EMI se encuentran la... Perdón, en el anterior párrafo, perdón, en el anterior, los anteriores renglones donde dice la interferencia electromagnética, por favor. Okay. La interferencia electromagnética EMI se produce cuando los dispositivos electrónicos están sujetos a la radiación electromagnética de fuentes no deseadas en el mismo rango de frecuencias en los cuales funcionan. Y luego remata con un paréntesis con un número 1.
Y si nosotros nos vamos al final del artículo, vamos a encontrar que en las referencias tenemos, a ver, vamos a darle avance. Las referencias este artículo tiene muchas referencias, pero en la página 19 tenemos precisamente el número 1. Y la referencia número 1 que dice Payat, M, Yang H, Co, FK, Michelson, D y May, paréntesis 2014. Y luego tiene el título de la obra consultada, ¿no? Entonces habla de la efectividad de una capa, un recubrimiento de interferencia electromagnética de un compuesto híbrido multifuncional de óxido de fierro con nanofibras de carbono, y apareció publicado en la revista Polymer 55, volumen 3, páginas consultadas y la referencia en su centro de información. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que en los antecedentes del tema ustedes deberán de colocar la aportación que acaba de leer usted y poner debajo los datos completos de la referencia número 1, así como están en el artículo, ¿no? Y si seguimos leyendo, pues vamos a encontrar otros paréntesis cuadrados con aportaciones, y esos constituyen los antecedentes del tema. O sea, sobre los que se está basando en la introducción para su trabajo, ¿no? Muy bien. Después viene el número 1, desarrollos experimentales. Los desarrollos experimentales es la metodología o el método experimental para llevar a cabo la investigación. Aquí lo que se deben de hacer es segmentar por pasos, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos sean, y previamente deberán hacer un diagrama de flujo donde figuren las etapas de la investigación y después se haga una breve descripción de cada uno de ellos. Y después trae otros subtítulos, pues los numerados son los principales, ¿no? Entonces, vamos avanzando y tenemos el número 2, que dice propiedades de distintos compuestos empleados para el blindaje electromagnético. Es el número 2. El número siguiente, número 3, son las conclusiones. Es importante revisar bien en el punto 2 el comportamiento de algunas variables que están directamente relacionadas, porque esas variables nos darán pauta para hacer una relación para la hipótesis y igual a f de x, donde una variable está en función de la otra, ¿no? La variable y está en función de la variable x. Y pues ya después al último trae las referencias. Entonces, el artículo pues cumple el requisito porque es una aplicación ingenieril del material compuesto. Entonces, vamos a darle registro a la propuesta de Celaya Cortés y de Ramos Coria. Les indico que vean
el protocolo que puse de ejemplo hace ya varios días, para que más o menos guíen ustedes cómo va el asunto, ¿no? Entonces, y cualquier duda, pues háganmela llegar y para tener una comunicación más directa. A ver, volviendo al grupo, ¿alguien me preguntaba algo, me decía algo? Por ahí veo una mano levantada de Martínez González. Dígame, Martínez González, ¿era sobre su asistencia? Sí, profe, perdón. No, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya llegado tarde? Mi compañero Julián le iba a comentar. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo? Era Julián, pero a veces falla su micro, creo. A ver, ya lo vi en la pantalla. Salas Molina. Bueno, pues vamos a poner. Recuerden ustedes que después de pasar listas sí considero su asistencia, pero ya tiene un retardo, ¿no? Digo, no pasa nada, simplemente es con carácter de. Porque este control de asistencia luego nos lo piden en algunos reportes de la academia, ¿no? Pues no hay problema, porque considero que estamos en un periodo en especial, ya año y medio, y pues no son condiciones normales, ¿no? Porque en condiciones normales, cuando estamos en el aula, cerramos la puerta a los 10 minutos de iniciada la clase y pues ya nadie más entra, ¿no? Después de los 10 minutos, ¿no? Pero aquí pueden hay que ser más flexibles, ¿no? Porque comprendemos que a veces no todos tienen las mismas condiciones para tener acceso a una red o a internet con buena velocidad. Así es que, además el grupo tiene buen récord de asistencia, ¿no? Por eso no hay ningún problema. Muy bien, entonces tenemos otra vez ahora tenemos un artículo enviado por Hernández Ortiz y Torres Ábalos. Hernández Ortiz, quienes están ahorita en este grupo. Vamos entonces a abrir el artículo y les voy a pedir que hagan lo mismo los compañeros Hernández Ortiz y Torres Ábalos. Así es que abran por favor el artículo, jóvenes. Sí, listo, profesor. ¿Ya lo tienen en pantalla? Sí. A ver, vamos a empezar a leerlo entonces, por favor. Nada más que le quería comentar, ahí tenemos dos artículos porque queríamos ver cuál piensa usted que está más adecuado a lo que está pidiendo. Bueno, hasta ahorita nada más he recibido un artículo de parte de ustedes. Del concreto hidráulico modificado. Es que abajo de ese viene otro. ¿Subieron otro? Porque no lo veo. No, en la misma publicación vienen los dos. Ah, o sea, en el mismo vienen dos artículos. Ajá. A ver, vamos a verlo entonces. Miren, yo hago mis comentarios en base a que el material tenga salida tecnológica, ¿no? Sí. Pero ustedes son los que lo van a elegir, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver entonces el que dice concreto hidráulico, ¿no? Adelante, por favor. Sí, si quieres yo leo ese. Adelante. Es concreto hidráulico modificado con sílice obtenida de la cascarilla del arroz. Bueno, esto es una investigación muy práctica donde se va a producir un concreto hidráulico a base de sílice de origen natural, ¿verdad? Vamos entonces a ver
el resumen. Lea, por favor, los 2 primeros renglones. Sí. Resumen. El cemento es una de las materias primas en la producción del concreto hidráulico, pero su producción es considerada como uno de los procesos más contaminantes en nuestro planeta. Muy bien. Siga leyendo, por favor. El proyecto de investigación analiza el comportamiento mecánico, físico y químico de una mezcla de concreto hidráulico modificado con sílice obtenida por la incineración de cascarilla de arroz. Muy La bien. metodología. Ahí le dejamos. Ya empieza a describir la metodología. Aquí lo importante es destacar qué es la investigación y para qué va a servir, ¿verdad? Muy bien. Pues observamos las palabras clave. ¿Qué es tan amable de leer las palabras clave? Sí, dice palabras clave: cascarilla del arroz, concreto hidráulico, pavimento rígido, puzzolana y sílice. Pues decía, así como a sus compañeros anteriores, las palabras clave son un indicador de los conceptos que debemos de entender claramente para comprender el tema de la investigación. Entonces, estos son es el cual, en el cual se basa principalmente el marco teórico de la investigación, ¿no? Muy bien, luego tenemos la introducción. Ahí en la introducción, pues, entrando, tenemos 5 renglones que rematan con un número 1 en un paréntesis cuadrado. Lea, por favor, hasta donde está el paréntesis cuadrado. El cemento es una de las materias primas en la construcción de las obras civiles en todo el mundo, pero su producción es considerada uno de los procesos más contaminantes que existen en nuestro planeta. Muy bien. Y remata con un número 1 entre paréntesis, el cual, bueno, nos indica que es la referencia número 1. Si vamos al final del artículo, vamos a encontrar que la referencia número 1 corresponde a los autores Rendón D, Ospina M y Mejía R, y 2009 entre paréntesis, y el título de lo consultado es Evaluación de la sílice obtenida de un subproducto industrial en pastas y morteros de cemento, Portland, publicado en la revista Informador Técnico, en las páginas 20 y 26. Bueno, pues entonces en el punto antecedentes del problema, pues va la aportación, como la que leyó su compañera, y la referencia número 1 que acabamos de observar va enseguida. O sea, esa aportación, quién la hizo y dónde la hizo, ¿no? De dónde viene la consulta. Y de ahí viene otro párrafo, otros renglones que rematan en un paréntesis, 2-5, y pasa lo mismo, ¿no? Muy bien. Tenemos el punto 1-2. A ver, primero el punto 1, ¿no? 1, materiales y métodos. Esto es importante porque son datos que nos pide el protocolo, cuáles son los materiales que van a intervenir en la investigación, y numeral 1-2, que son los métodos, ¿no? Y que este es un punto importante porque es la metodología experimental. Y aquí facilita el artículo porque ya nos va dando paso por paso. Entonces tendríamos que partir de un diagrama de flujo donde esos pasos están seriados por números. El
primero es el 1.2.1, caracterización de materiales. El siguiente, el 1.2.2, diseño de mezcla. 1.2.3, fabricación de especímenes o muestras, etcétera, ¿no? Y ya después vienen los ensayos a los que va a someter el material producido. Entonces, como ven, los resultados son bastante claros. Y aquí las variables de los resultados nos sirven para formular la hipótesis. Acuérdense que deben ser dos variables con indicadores, son indicadores medibles, ¿no? O sea que tenemos que tener las unidades de medición de cada variable X y Y. Y número 3 son las conclusiones. Las conclusiones que también nos dan información que se puede aplicar en el protocolo de investigación. Agradecimientos y referencias. Bueno, entonces este artículo, pues, es práctico, es de utilidad, es de ingeniería aplicada, y bueno, pues nos sirve como fuente de información para hacer un protocolo de investigación. Acuérdense que este es un reporte y el protocolo debe de ser un proyecto a realizarse. Entonces aquí simplemente vamos a hacer una adaptación en el manejo de los tiempos, ¿verdad? De lo que ya se hizo como reporte y el protocolo, que es un proyecto que se va a realizar. A ver, entonces me decían que entonces a la anterior propuesta de los compañeros vamos a ponerle artículo aprobado para llevarse a cabo como protocolo. Entonces, Gaya Cortés y Ramos Coria. Y entonces en el caso de Hernández Ortiz, me decían que había otro artículo. ¿Dónde lo puedo ver o cómo está? ¿Ya lo subieron, no? Sí, profe, le digo que está en la misma publicación. A lo mejor le sale la opción de ver más ahí en la publicación y abajito está. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Vamos a ver entonces el otro. Gracias por la información. Bueno, el otro artículo que presentan los compañeros, lea por favor el título. Dice, recubrimientos de carburos de niobio, vanadio y cromo depositados mediante el proceso de difusión termorreactiva, TRD. Muy bien. Lea por favor en el resumen los primeros 3 renglones. En este trabajo se presentan los resultados del proceso de depósito de recubrimientos de carburos de niobio, vanadio y cromo sobre acero IC SAE 1045 y IC SAE H13, utilizando la técnica de deposición por difusión termorreactiva, TRD. Muy bien. Entonces es un trabajo de recubrimiento, ¿no? Es un artículo muy diferente al anterior. Entonces, y después vienen las palabras clave, ¿no? Adelante con las palabras clave. Palabras clave: recubrimiento, TRD, carburo, niobio, vanadio y cromo, desgaste y corrosión. Muy bien. Les decíamos que las palabras clave son los conceptos que aplicamos en el marco teórico, ¿no? Y después viene la introducción y buscamos las referencias que vienen en paréntesis cuadrado y donde antes hay una
hay una aportación, ¿no? Entonces, antes del paréntesis con el número 1, hay un texto de 6 renglones que nos indica que esa información que empieza con, en esta manera, coma, los tratamientos superficiales, etcétera, y remata en el número 1. Entonces, la aportación es el texto, y del número 1, pues tenemos que dar los datos de la referencia, ¿no? Nos vamos al final del artículo y encontramos que dice bibliografía, ¿no? Pero esto ya es una costumbre, ¿no? Los autores de la referencia 1, Castillejo, Marulanda, Olaya, 2014, y la obra Estudio de Recubrimientos de Carburos Ternarios, etcétera, en una revista latina, es que están Rep y Atmet, revista latina metalúrgica, yo creo, y las páginas consultadas, ¿no? Aquí cabe hacer la aclaración. Algunos autores siguen utilizando el término bibliografía, pero ya es más por costumbre que por otra cosa. Que pues uno se acuerda de cuando era estudiante hace un siglo, pues toda la información venía en libros y pues entonces por eso era bibliografía. Pero en la actualidad la mayoría de información ya no viene en libros, viene en revistas, ¿no? En artículos de revistas, como de la referencia 1, la referencia 2, la referencia 3, etcétera. Por eso ahora se utiliza más actualizado el término referencias. Y obviamente incluye libros, revistas, sitios electrónicos, pero aquí todavía utilizan el término bibliografía, ¿no? Por eso ven ustedes que en el protocolo que van a realizar a partir de la información de estos artículos, pues no se llama bibliografía, se llaman referencias, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos revisando el artículo y nos encontramos un número 1 que es el procedimiento experimental, que es la metodología, ¿no? Aquí hay que establecer los segmentos que nos indiquen paso por paso, con un diagrama de flujo previo de todas las operaciones para llevar a cabo la parte práctica de la investigación. Y luego viene el número 2, resultados y discusión, que nos da datos importantes sobre las variables, como el espesor de la capa y sus componentes, ¿no? Y después viene el número siguiente, número 3, que son las conclusiones, ¿no? Y que también nos da información importante para nuestro protocolo de investigación. Y finalmente viene el artículo dice bibliografía, pero para nosotros son referencias porque la consulta va más allá de los libros. Así es que, pues, compañeros, Hernández Ortiz y Torres Ábalos, pues ustedes tienen la palabra. Después de haber revisado los dos artículos cumplen, pero pues ustedes dirán con cuál se queda, ¿no? No necesitan decírmelo ahorita, ¿no? Revisen y tomen la decisión ustedes mismos. ¿Cuál artículo se acomoda más a sus preferencias, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que los dos artículos
cumplen el requisito, pero deben elegir uno solamente. Entonces ustedes me indicarán, no sé, mañana o por Messenger, y el artículo que vayan a utilizar, pues lo suben, y ese sería el que registremos, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen la última decisión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ya cuando se lo subamos, se lo subimos en PDF, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ok, está bien. Traiga esto Gracias. en la plataforma de Facebook. Bueno, entonces con esto último, todos los equipos de trabajo ya tienen artículo para hacer su trabajo de protocolo de la actividad de aprendizaje de la unidad 2. Entonces aquí, como les decía hace rato a los compañeros, por favor, lean y analicen el ejemplo que yo les puse. ¿Por qué? Porque para darse más o menos una idea de cómo ir resolviendo cada uno de los 10 puntos de que consta el protocolo. Entonces, este archivo que yo les envié, pues ya lo acabo es el 5 de octubre, subí ese archivo, que tiene como título Taller Unidad 2, Estructura del Protocolo de Investigación, Ejemplo de Ingeniería en Materiales. Entonces, léanlo, por favor, jóvenes, para que más o menos vayan ustedes realizando algo similar a partir de la información que nos ofrece el artículo que ustedes han elegido. Entonces, en el ejemplo, pues está el título, el número 1, antecedentes, en la forma en que les he dicho que se ordenen. El número 2, el planteamiento. Número 3, objetivos generales y específicos. Número 4, formulación de hipótesis, partiendo de una y igual a f de x, relacionando dos variables con sus unidades y dando una breve descripción o explicación de cómo están relacionadas esas. Entonces, y luego viene la justificación, que es los impactos que va a tener la investigación en lo social, tecnológico, económico y ambiental. No necesariamente todas, ¿verdad? Pero generalmente, como es un protocolo de ingeniería, pues debe tener un impacto tecnológico inicial. Puede ser también económico y también puede ser ambiental. Y social, pues cuando repercute en algún beneficio para la ciudadanía, ¿no? Después el diseño del marco teórico con los referentes, que eran las palabras clave que les decía yo, ¿no? El bosquejo del método, que es el diseño general, partiendo en un diagrama de flujo, y después dando una breve descripción de cada etapa del... Y también considerar la infraestructura, o sea, los instrumentos que intervienen, ¿no? Después el cronograma, que es la programación por tiempo de las etapas, generalmente, principalmente experimentales de la investigación. El 9, que es el presupuesto,
que es la cotización de insumos o materias primas consumibles que se aplican en la investigación. Y hago énfasis que es materias primas consumibles. Aquí no cotizamos los instrumentos de laboratorio que se aplican, ¿verdad? Y por último, las referencias. Entonces, como ven ustedes, pues tienen toda la información en sus artículos que que tenemos registrados de cada uno de ustedes para que pues se pueda llevar a cabo el trabajo de la elaboración de un protocolo de investigación, el cual, bueno, pues vamos a estar atentos a todas sus dudas, a todas sus consultas, pues para que quede lo mejor posible, para que se pueda acreditar lo mejor posible de esta unidad. Así es que, pues, volvemos al grupo. Entonces ya tenemos, los 10 grupos ya tienen sus artículos para realizar el protocolo. Y pues yo estoy en la disponibilidad de atender sus consultas en la elaboración de cada uno de los puntos del protocolo. Así es que pues manden los avances a la plataforma de Facebook para darles una vista y pues darles una mejor orientación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario sobre lo que tenemos a la vista? Soy todo oídos. Si no fue así, pues aquí le dejamos en esta sesión y también les recuerdo que hoy tenemos sesión del Círculo de Estudios. Déjenme checar el dato para dárselos con precisión. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos el programado hoy a las 11 horas, sesión del Círculo de Estudios, para que se conecten, como lo han hecho las semanas anteriores, para una interesante conferencia, ¿no? Entonces los convoco para que estén atentos a las 11 de la mañana en la plataforma de Teams, como lo han hecho en las otras sesiones del Círculo de Estudios. Entonces, están avisados y pues creo que la mayoría de ustedes ha estado participando, así es que es importante ese tipo de actividades, ¿no? Escuchar a sus compañeros con sus mensajes, con sus experiencias. Muy bien, entonces después de darles este aviso, si ya no hay alguna cuestión, pues ahí le dejamos. Les deseamos muy buen día y cuídense mucho y mañana nos volvemos a conectar a las 7 de la mañana. Es que hasta mañana, jóvenes. Bye, bye. Gracias, profe, nos vemos.